contrario a lo que le exhortó los aliados del G7 a Israel, todo indica que lanzó un ataque en represalia precisamente por los ataques que hizo Irán en contra de Israel, como represalia también los ataques que hizo Israel en contra de su embajada en Siria, matando a dos de sus más altos funcionarios, y como tal, y precisamente el exhorto de los aliados del G7 que no hiciera nada a Israel debido a que la represalia de Irán no había causado mayores daños y todos los 300 misiles lanzados en contra de Israel habían sido detenidos. Pues bueno, Israel no hizo caso y lanzó también, al parecer, también ataques de drones, según fuentes militares, Juan, en contra de la ciudad de Isfahan, en Irán, esto al sur de la capital Teherán. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Estamos en la agencia de noticias Kali Yuga con el profesor Marcos Guío, Rodrigo Villanueva. Hoy no contamos con la presencia de Garayalde, se le complicó por temas laborales. Así que, bueno, le mandamos un saludo desde acá. Es el programa 473. Y que, bueno, hoy venimos con un montón de temas, ya que la situación está cada vez más complicada, cada vez estamos más cerca de una tercera guerra mundial, y quiero preguntarle al profesor qué opina de lo que sucedió recientemente con Irán. Bueno, acá hay que partir de cuál es la causa que ha originado este conflicto, porque muchas veces se olvida, se piensa que se dice falsamente que Irán es el que lo produjo porque lanzó este ataque de 300 drones y misiles por primera vez desde Irán en contra del territorio israelí. Eso es la primera vez que sucede, porque generalmente el que bombardeaba era Hezbollah o Hamas, eran los que bombardeaban el territorio israelí, pero esta es la primera vez que Irán interviene bombardeando. Ahora, ¿Esto por qué ha sucedido? Porque se olvida habitualmente el detalle principal, que es lo que determinó a Irán de atacar. Que empezó todo fue Israel, porque Israel destruyó la embajada iraní en Siria, en Damasco, y mató a 7 generales, a 7 militares de alto rango. ¿Eso cuándo pasó? Y eso pasó hace poco, el día exacto no me acuerdo, pero hace poco, y justamente Irán dijo que iba a responder a ese ataque. Es indudable. Una embajada es territorio nacional, es territorio de Irán. Y ahora, eso fue premeditado por parte de Estados Unidos, no estaba de acuerdo, pero evidentemente Israel quiere profundizar el conflicto, eso no me cabe ninguna duda. Fíjense que este ataque sucedió el mismo día en el cual Israel ataca y mata a 7 asistentes sociales, se acordarán, que alimentaban a los gazatíes en situación de emergencia sanitaria. Ese mismo día matan a 7 o 4, no me acuerdo bien la cifra, asistentes sociales, y después atacan Irán, su embajada en Damasco. Bueno, evidentemente, insisto que Irán tiene toda la razón del mundo, tuvo toda la razón del mundo de contraatacar, y además, pero esto es un detalle interesante, porque tenemos que partir del primer ataque que hace Irán. Este primer ataque fue de alguna manera advertido previamente por el régimen iraní. Irán repitió una vieja actitud que había asumido en la época de Trump, cuando Estados Unidos había atacado también, había matado a un alto jefe iraní. Entonces Irán contestó atacando una base militar, pero advirtiendo anticipadamente que iba a atacar a fin de disminuir los efectos. Bueno, esto es lo que permitió que la mayor parte de estos misiles, en el caso del ataque reciente efectuado por Irán, hayan sido interceptados. Y acá es interesante detallar 2 cosas con respecto a este primer ataque. O sea, la primera es que intervino Estados Unidos e intervino la OTAN para interceptar, no solo Israel. Desde las bases militares de la OTAN que existen en el Medio Oriente, interfirieron algunos de estos misiles.
Y prácticamente se dice que Israel dijo que el 99% de los misiles fue interceptado. Ahora, otro detalle a señalar es que Jordania colaboró también. Fíjense, es un detalle importante que demuestra un detalle, un hecho fundamental, que es que Jordania es un país también musulmán, pero sunita. Y lamentablemente existe un conflicto entre sunitas y chiitas, que es aprovechado por Israel. Fíjense que Israel estuvo constantemente incentivando este conflicto entre las dos minorías religiosas, porque a ellos los favorece, los ha favorecido permanentemente. Fíjense que esto tiene que ver también con el famoso atentado que hubo en la embajada, del cual nosotros íbamos a hablar después, que nunca puede haber sido efectuado por Irán, ese atentado en la embajada de Lamia, porque en ese entonces Israel le convenía que Irán e Irak combatieran, y de ese modo les enviaba armas a los iraníes, les daba armas a los iraníes. Fue un hecho curioso, la famosa guerra que hubo entre Irán e Irak, que fue en la década del 80 y parte del 90, o sea, duró como 10 años esa guerra famosa, ¿no? Esa guerra fue impulsada por Estados Unidos en contra de Irán. Estados Unidos favoreció en ese entonces a Saddam Hussein, porque estaba confrontado con Irán, con la revolución iraní de Khomeini. Recordemos que Khomeini había tomado por asalto la embajada norteamericana, su famosa revolución. Entonces, Irak fue estimulado y armado por Estados Unidos, pero Israel, fíjense qué cosa curiosa, le vendió armas a Irán para que se defendiera, porque le convenía que estuvieran en conflicto, porque la táctica israelí es que las dos comunidades, chiitas y sunitas, estén enfrentadas. Es la manera como ellos pueden sobrevivir. El gran problema, ellos dicen, somos un cordero rodeado de lobos sedientos de sangre. Si los lobos se unen, nos devoran. Es bueno que los lobos se peleen entre sí. Entonces, eso es lo que explica un poco la ayuda que Jordania le hace a Israel en este ataque, porque está presente el conflicto sunita-suita aprovechado por los israelíes. Bueno, pero de todos modos, acá hay que agregar también que ese famoso 1% que habría explotado y que según Israel habría producido nada más que la muerte o heridas graves a una niña beduina, fíjense que ningún ciudadano israelí fue afectado por este ataque, según la información que ellos dan, al parecer impactó en una base militar israelí muy importante, que es la base de Negev, ¿no? Así que eso le produjo un daño, que hay que tenerlo presente eso. O sea, quiere decir que Irán es efectivo, a pesar de haber advertido, a pesar de haber sido un bombardeo, digamos así, casi simbólico, produjo daños. De hecho, ellos salieron a decir que si quisieran podrían destruir Israel. Bueno, yo no sé si será así, pero de todos modos, que evidentemente les producen daños y los israelíes tienen como táctica tratar de ocultar los daños que padecen, eso es permanente, es una constante. Además que obedece a razones muy claras. A Israel no le conviene demostrar que el enemigo tiene eficacia en sus ataques. Yo creo haber contado aquí en una circunstancia, cuando yo fui docente, me desempeñé como docente allá en la zona del Comahue, y era la época de la famosa guerra de Estados Unidos contra Irak, porque después, yo comenté que después Estados Unidos se dio vuelta y confrontó con Saddam Hussein. Como Saddam Hussein no pudo derrotar a Irán, entonces terminó después tratando de confrontar con los Estados Unidos. Bueno, la cuestión fue que Saddam Hussein, en esa famosa guerra que tiene contra Estados Unidos, que fue por la invasión a Kuwait, el tema fue así: como Saddam, que era un líder expansionista, fracasó en la guerra contra Irán para ocupar territorio iraní, se lanzó después en contra de Kuwait. Kuwait es
es un estado petrolero que él quiso confiscar para sí. Y Estados Unidos salió en defensa de Cuba y ahí vino la guerra famosa, ¿no? Bueno, pero Saddam Hussein en ese entonces, para tratar de granjearse la simpatía del mundo árabe, trató de meter en esa guerra a Israel lanzándole misiles Scud, que fueron los famosos misiles Scud. Bueno, en ese entonces esos misiles Scud, que habían sido proporcionados por Rusia a Saddam Hussein, según los israelíes todos fallaban, todos caían en descampados, todos, incluso hasta llegaron a decir que murió nada más que un anciano porque se puso mal la máscara, porque también había gases tóxicos, no se puso mal la máscara en contra de los gases antitóxicos y murió asfixiado. Dice que uno cayó en un lugar que produjo la apertura de un pozo de agua, hasta llegaron a decir eso, ¿no? Bueno, yo encuentro esta, no sé si la conté acá en alguno de los programas, ¿no? Que yo en ese entonces estaba tomando un examen, me acuerdo siempre, y me encuentro con una señorita que tenía un perfil típicamente hebreo, ¿no? Que se notaba por el perfil que seguía. Bueno, ella tenía que dar una equivalencia porque me explicaba que venía de Israel, que era una judía riojana. Y yo después hablé con ella más en detalle y me contó cosas tremendas. Ella vivía en Haifa, era una joven estudiante, vivía en Haifa y me decía, dice, los misiles de Saddam, pero produjeron unas destrucciones tremendas ahí en la ciudad de Haifa. Y tal es así que nos tuvimos que irnos de Haifa y venirnos a la Argentina. Gracias a Menem, en ese entonces estaba Menem, como era, Menem es judío riojano también, es cosa que en general se ignora, el apellido de Menem es Menehem. Entonces esta familia judía riojana vino a la Argentina, bueno, pero contó esto, que no es lo que se sabía en ese entonces, porque al Estado de Israel le conviene no decir que el fundamentalismo islámico sobre el enemigo le produce grandes daños, porque entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, es múltiple. Por un lado, genera así un estado de desazón en las filas sionistas, pero por otro, muchos judíos no se van a vivir a Israel, a un lugar inseguro. Es muy simple esto. El judío hoy en día está totalmente integrado en las comunidades donde vive. El gran argumento que tiene Israel para constituirse como Estado es decir que el judío está es un pueblo perseguido. Bueno, lo puede haber sido en la época del nazismo, pero actualmente está absolutamente integrado en todas las comunidades e incluso tiene privilegios que no tienen otras comunidades, como vamos a ver cuando hablemos de la Argentina. Bueno, la conclusión es esa, que evidentemente algún daño le produce. Esto dio lugar después a que Israel en el día de hoy, o por lo menos ayer a la noche, ¿no? Porque tenemos diferencias horarias, haya lanzado también una serie de misiles y que Irán diga que en realidad no le produjeron daño o porque fueron interceptados. También, argumentos muy parecidos. Fue en una ciudad en donde había centrales atómicas que le podría haber producido algún daño nuclear importante, pero ellos dicen que no les produjeron daño. Pero la consecuencia de todo esto, es que se ha iniciado una secuela que no sabemos en qué va a terminar. Yo insisto que nosotros esto lo vemos desde el punto de vista de la tradición. Y nosotros consideramos que el mundo moderno es un mundo que marcha hacia la destrucción, evidente, y que estamos en vísperas de acontecimientos graves que nos acercan justamente, como tú has dicho al comienzo del programa, a la Tercera Guerra Mundial. A todo esto es interesante también señalar lo que pasa con Ucrania, porque el señor Zelensky, cuando vio la eficacia del escudo antimisilístico israelí y cómo Estados Unidos y Europa colaboraron para detener los misiles iraníes sobre Israel, y él dice, bueno, pero a nosotros nos dejan a la intemperie, porque actualmente Ucrania carece casi
elementos bélicos de defensa antiaérea. O sea, Rusia actualmente tiene total libertad como para poder bombardear y destruir libremente las ciudades ucranianas. Y el avance de Putin sobre Ucrania es un peligro real para Europa, es indudable eso. Así que estamos en vísperas de acontecimientos graves, gravísimos. Acá yo creo que hay una alianza muy estrecha entre Israel y Putin, eso no me cabe ninguna duda, porque fíjense que Israel, al generar este conflicto, produce en los Estados Unidos toda una corriente de ayuda militar que se la quita a Ucrania. Es indudable, la ayuda que va a parar a Israel no va a parar a Ucrania. Y eso lo dice el mismo Zelensky. Recordemos, como lo hemos dicho varias veces, que Israel debe su existencia en gran medida a Rusia. Porque el tema principal de Israel, que decíamos hace un instante, es que debido a que el judío hoy en día está muy bien en todo el mundo, son muy pocos los judíos que se radican en Israel. Es muy poca la población que tiene Israel. Israel tiene 7 millones de habitantes. Fíjense, una nación de 7 millones de habitantes produce todo este descalabro en el mundo entero. Es una cosa insólita. Ahora, tiene 7 millones de habitantes, pero hubiera tenido 4 millones si Rusia no hubiera sido la nación, y a través del régimen actual, de Yeltsin y de Putin, que produjo una salida monumental de rusos hacia Israel. 3 millones de rusos fueron a radicarse a Israel, y eso le permitió un incremento demográfico importante, por el cual ellos le deben en gran medida la prosperidad. ¿Te das cuenta? Bueno, no sí, sé. Y encima, en este escenario que se está formando, ahora parece que la Argentina ya tiene una posición bastante tomada de una manera muy decisiva, digamos. Bueno, esto nos permite, está bien tu acotación, porque esto sucedió cuando este payasesco personaje que tenemos al frente del gobierno argentino, que yo insisto, evidentemente uno de los signos claros del Kali Yuga es la presencia de este sujeto, que es un sujeto mediático, que ha salido a escena a partir de los medios masivos de difusión. O sea, es la consecuencia de la crisis política de la democracia. La democracia, yo me acuerdo que alguien decía que no será el mejor de los sistemas posibles, pero es el sistema más gracioso y divertido del mundo entero. Porque es realmente, qué es eso, el reino del disparate. La revista Times lo eligió como una de las 100 personas más influyentes. Pero sí, pero es una manera de engrupirnos un poco, pero es típico de los Estados Unidos cuando hacen estas cosas, es típico, porque ese medio es un medio de prensa al servicio del establishment norteamericano. Lógico, si eso le conviene a un tipo así, un tipo que va a poner una base militar ahí en Ushuaia, una base de la OTAN en Ushuaia, en el sur, junto con las Malvinas, así evidente. O sea, es un tipo que está al servicio del sistema. Pero lo interesante fue que este famoso viaje del cual hablamos la vez pasada, que iba a ser nombrado embajador de la luz ahí en Miami, por este grupo Haddad Lubavitch, y que después tenía que ir a Dinamarca a probar unos aviones, iba a actuar como copiloto, manejando aviones. Curioso, compran unos aviones vetustos del año 78, porque claro, tienen que cumplir con el Tratado de Madrid, que es el que se firmó con Inglaterra, que lo firmó Menem. Menem firma el famoso Tratado de Madrid con Inglaterra, por el cual la Argentina tiene que tener un tipo de armamento rudimentario, subordinado a las necesidades de Inglaterra, porque los ingleses, lógico, fueron madrugados en la guerra de Malvinas por un armamento muy sofisticado como eran los aviones Superetendard, que les producían unas bajas tremendas. Entonces claro, ahora quieren que tengamos, no sé, aviones a hélice, una cosa así, ¿no? Y estos son aviones en mal estado del año 78 que Dinamarca está recambiando su stock de aviones. Bueno, pero no pudo pilotear este sujeto por esta lluvia de misiles. Volvió rápidamente al país para ponerse al frente de un comité de crisis. Y cosa curiosa,
¿quién dirige la reunión del comité de crisis? El embajador de Israel, que yo pienso que hay una continuidad también, no es casual que el señor Milei lo tenga como paradigma Menem. Menem también era un sujeto dependiente de un embajador, pero no era el embajador de Israel, era el embajador norteamericano, el negro Totman, el virrey Totman. Lo llamaban así porque, claro, en la época de Menem se hablaba abiertamente de relaciones carnales con los Estados Unidos. Bueno, ahora hemos cambiado, las relaciones carnales son con Israel, y el virrey no es Totman, es este señor Sela, que es el embajador de Israel, que estuvo presente en la reunión de gabinete, y vio cosa curiosa, o sea, prácticamente dirigía la reunión de gabinete. Ahora, el periodista Lanata, que es uno de los principales periodistas argentinos, se le ocurrió decir que es una aberración que un embajador extranjero participe de una reunión de gabinete, cuando en la reunión de gabinete se tratan cosas privadas de un país. Y entonces este sujeto impresentable que está al frente del Estado argentino, que lógicamente, así como antes era un personaje televisivo, ahora es un personaje del tweet, el tuitero. O sea, gobierna en base al tiempo que pasa tuiteando que gobernando. Y entonces el tipo agarró y dijo, no, le retrucó a Lanata diciéndole que él en realidad, este embajador había ido a informar simplemente, dice que no había participado propiamente en la reunión de gabinete. Ahora, y aprovechó para decir que este señor Lanata era un periodista ensobrado, que recibía plata para decir estas cosas, y muy bien, el señor Lanata lo llevó a los tribunales, pero claro, acá la justicia argentina es una justicia muy dudosa, porque miren qué cosa curiosa, ¿cuál es el juez? Adivinador, ¿cuál es el juez que va a tratar la denuncia de Lanata? Nada menos que el juez Lijo, que es este juez corrupto, del cual vamos a hablar después, que el señor Milei quiere poner en la Suprema Corte como juez. Miren qué cosa curiosa. Bueno, pero ahora yo me pregunto lo siguiente, si el embajador de Israel fue a informar de la situación bélica que se estaba viviendo, ¿por qué no invitaron también al embajador de Irán si lo que querían era informarse? Así tenían una visión objetiva de los hechos. No, la realidad es muy distinta. Esta es una colonia hebrea, la Argentina, una colonia sionista. Y esto no es de ahora, o sea, es de todos los días. Hoy el señor Milei, este famoso personaje carnavalesco, ha ido al foro Zhao Zhao. Yo explico, porque hay cosas que no se pueden entender. El hotel Zhao Zhao, que es uno de los hoteles más importantes del país, que era del Estado, fue comprado por el sionista Elstein, que aparece aquí la foto, que a su vez es dueño del Hotel Libertador, en donde se alojó Milei por varios meses antes de ser presidente, alojamiento gratis, y lógicamente el tipo estaba a sueldo de él, era un empleado de él. Y ahora va a este foro que se realiza en el Hotel Zhao Zhao, y que yo tengo muy presente, porque yo viajo asiduamente a esa zona, haber viajado en varias circunstancias en el avión y haber tenido como pasajeros a miembros de la colectividad judía ortodoxa, que uno los reconoce por la vestimenta, que tienen las trencitas, y que iban al Hotel Zhao Zhao, porque este sujeto es miembro de una colectividad ultraortodoxa religiosa, sionista, fanático, que consideran que el sionismo es la manifestación de Jehová, y bueno, hicieron este foro y el señor Milei va allí a hablar en este foro, ¿no? y a ¿cómo se llama? Dar su adhesión a esta movida sionista que la tenemos prácticamente en todos los niveles. Nos hemos convertido en una colonia sionista en Argentina, y tenemos un virrey que es el embajador de Israel, es el virrey que gobierna la Argentina, el verdadero gobernante acá. Como en la época de Menem era Totman, el virrey Totman, bueno, ahora es el virrey Sela. Yo creo que este es el cambio que ha habido. Y bueno, pero la cosa, mire, creo que llega a límites que son inverosímiles, ¿no? Porque recién lo mencionábamos al juez Lijo, pero el juez Lijo
vinieron muy bien las denuncias que el señor Milei hace en contra del periodismo, los ataques, porque el periodista Morales Solá, que es el decano del periodismo argentino, sacó una nota, pero brillante de todo punto de vista, donde demuestra con lujo de detalles todas las cuentas offshore que tiene en el exterior el juez Lijo, pero todas, una por una, en Suiza, en las Islas Bahamas, en todas partes, que está en connivencia con el hermano, que es un operador judicial, el hermano del hijo. Pero todo esto se sabe, y lo gracioso del caso, que además de ser avalado por Milei, es avalado por los principales jueces federales del país. O sea, que quiere decir que es una mafia judicial, hay que decirlo claramente. Y ya como cuota insólita, ¿no? Para ver hasta qué límite llega, tenemos el caso de este famoso juez Maíquez, que es el juez que, no sé si lo habíamos comentado la vez pasada, si no hablamos de eso, pero por ahí yo me olvido y trato algún tema. Resulta ser que ha habido una condena a Irán, acá en Argentina, para colaborar con Israel en esta guerra que tiene contra Irán. El juez Maíquez sacó una resolución y tuvo el apoyo de otro juez ahí en el Tribunal de Casación, condenando a Irán por el atentado a la AMIA. Pero yo quiero decir dos cositas breves. El Tribunal de Casación lo que tenía que hacer era revisar una sentencia de un Tribunal Federal número 3 en la cual lo que se discutía era la responsabilidad de unos policías argentinos y de este famoso señor Teseldín, que era el vendedor de la camioneta, en el atentado de la AMIA, que habían quedado absueltos. Yo tenía que decidir eso. No estaba en discusión el tema de Irán ahí. Y ellos lo introducen ahí. Y el señor Morales Solá, muy bien, en su nota, hace notar que esta persona, este juez Maíquez, hace esto por una razón personal, que tiene un hijo que quiere ser ascendido a procurador general. Entonces, como el sionismo gobierna en Argentina, un juez que quiere tener un hijo procurador general, ¿qué tiene que hacer? Buena letra con el sionismo. Claro. Pero no es la primera vez que este juez hace esta buena letra con los poderosos, porque se ha demostrado que también, antes de eso, él había sacado una resolución aceptando la propiedad del lago escondido por parte de este multimillonario Lewis. Él fue, no sabía. Sí, el mismo juez pero es una cosa insólita, porque lo explico así brevemente. Los lagos son propiedad de todos, de la nación. Una persona no puede apropiarse de un lago. Bueno, pero el multimillonario Lewis se ha apropiado del lago escondido, que es uno de los lagos más lindos de la Patagonia. Se ha apropiado. Y este juez, que se demostró que fue invitado por Lewis a pasar varios días junto con otros jueces, falló después a favor de la propiedad de este lago escondido por parte de este multimillonario Lewis. O sea que es una justicia corrompida, hay que decirlo claramente. Es una mafia judicial lo que tenemos acá en Argentina. Y por suerte no somos los únicos, porque tenemos el aval de los principales periodistas que lo dicen. Así que, bueno, estamos en el horno, como digo. Son tiempos terminales y yo creo que esto, claro, a todos los niveles, es el Kali Yuga. No por casualidad nos llamamos la emisora Kali Yuga, porque estamos relatando ya los hechos, estamos relatando el fin de un ciclo. Sí. Esto es la etapa terminal, se está terminando acá. Y los hechos se aceleran porque cada 2 semanas pasan 1000 cosas. Pero por supuesto, nosotros tendríamos que dar programas de horas enteras, tenemos que resumir las cosas principales, porque si no, aburrimos al oyente. Pedimos disculpas si nos hemos extendido tanto, pero esto ya es una cosa insólita, esto que está pasando acá en la República Argentina. Bueno, evidentemente tenemos un privilegio. Yo siempre lo recuerdo a Tocqueville, el famoso filósofo político francés que tuvo una brillante obra que se llamaba La democracia en América, que él tenía una frase, dice: Estados Unidos es el lugar donde las cosas suceden antes. Bueno, yo creo que la República Argentina está cumpliendo hoy esa función. Bueno, así que evidentemente estamos en el horno, como se diría.
Te faltó decir en la presentación que hoy es 19 de abril. Ah, hoy es 19 de abril. 19 de abril. Exactamente. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.